Seguimos hablando ahora en el programa con el doctor Gabriel Bilmes. Estamos aprendiendo qué es un láser. Se cumplen 50 años desde, bueno, no sé, de su aparición pública, porque obviamente ya estaba en la cabeza de mucha gente. No, en realidad desde su invención como aparato, digamos. Pero ¿no? invención... La idea, claro, transformar una idea en un producto implica, digamos, implicó 50 años. Está bien, digo, pero ¿cuándo se comercializó el primero o cuando apareció el primero? Cuando apareció el primero. ¿En dónde apareció? En Estados Unidos, en los laboratorios Hugh, y su inventor fue Theodor Maiman, que tiene una historia bastante particular, porque a veces la ciencia tiene sus complicaciones, digamos. En primer lugar, no, siempre. Siempre, digamos. En primer lugar, él inventa el primer láser, que fue un láser de rubí, que emitía, era un láser de pulsado, y que emitía en el rojo. Esta es otra característica del láser, que es la monocromaticidad. Que sí que aparece únicamente... Aparece exactamente un solo color. Un solo color, muy puro y muy definido. Y entonces es muy interesante porque poco tiempo después que él inventa el láser, los laboratorios discontinúan esa línea de trabajo, digamos. Y además, él intenta publicar en la revista más prestigiosa de física que había en ese momento, su trabajo sobre el láser, y se lo rechazan. Lo termina publicando en una revista europea, digamos. Ahora, después se volvió millonario, ¿no? Me imagino. La pregunta es, en todo caso, ¿qué distintas propiedades? Porque me decías, hablemos de las propiedades. Claro. ¿De qué propiedades? Una mencionábamos que era la direccionalidad. Sí. Otro era la monocromaticidad, digamos. Pero ¿en qué me serviría? ¿Qué sirve que haya diferentes tipos de colores? Fundamentalmente, digamos, si vos estás interactuando con la materia, de alguna manera tenés procesos de absorción, por ejemplo. Y que depende del color. Que dependen del color. El color es lo que se llama longitud de onda, digamos, más científicamente, popularmente es el color. Cada uno de esos colores te puede permitir una aplicación completamente distinta. Por ejemplo, para transmitir información, digamos, no es lo mismo. O dicho de otra manera, si vos querés hacer ahora, por ejemplo, los proyectores láser, que usan básicamente, igual que muchos otros procesos de proyección, usan 3 colores. Ajá. Y necesitas un láser para cada uno de esos colores. Verde, azul y rojo, por ejemplo, digamos. ¿Y qué otras propiedades? La otra propiedad importante que tiene, mencionábamos antes, es la intensidad. Sí. O sea, monocromaticidad, intensidad, direccionalidad. Y hay otra propiedad muy importante que se llama coherencia, que es una propiedad un poco más difícil de entender popularmente. Es una propiedad de la luz, en definitiva, pero que en el láser se ve muy manifestada, que tiene que ver con qué pasa cuando la luz, por ejemplo, atraviesa agujeritos o pasa por bordes, o cuando vos tenés, por ejemplo, un haz de luz y lo dividís en 2 caminos distintos y recorre distintos caminos el haz de luz y los volvés a juntar. Cuando los volvés a juntar se produce un patrón de interferencias, eso se llama interferometría, y por ejemplo eso te permite medir, por ejemplo, la distancia recorrida, digamos. Entonces, para hacer metrología digamos, se utiliza muchísimo. Esa propiedad de poder generar esos patrones de interferencia, en el caso del láser está muy exacerbada, digamos, y entonces vos podés utilizarla de una manera muchísimo más eficiente que en una fuente de luz común. ¿En qué no se está utilizando el láser que vos crees que se debería poder...? Y es muy difícil porque prácticamente hoy no hay casi digamos, ningún aspecto tecnológico o de desarrollo, digamos, donde directa o indirectamente no esté presente el láser. Y esto va a ir evolucionando cada vez más, digamos. Es interesante porque la idea de Maiman, que él se consideraba un inventor esencialmente... Bueno, lo fue. Lo fue. Es que él dijo, el láser es una solución millonaria en busca de problemas. Ajá. Y sigue siendo de alguna manera eso, ¿no? Cada vez más está presente, cada vez más se utiliza en los más diversos campos. Prácticamente hoy en las ciencias básicas, en el desarrollo de la ciencia, es muy difícil no encontrarte un laboratorio donde de alguna manera haya un láser de algún tipo dando vuelta. Bueno, la revolución que produjo en la oftalmología, ¿no? La oftalmología es un ejemplo importantísimo entre la gran variedad de aplicaciones. En el láser compiten 2 grandes, digamos, aparte de las comunicaciones que mencionábamos antes, también compiten 2 grandes áreas. La militar, lamentablemente, donde las aplicaciones militares, de la mano de lo que se llama la fotónica. La fotónica serían las nuevas tecnologías de la luz que involucran a los láseres, las fibras ópticas, los desarrollos de los LEDs, los diodos emisores de luz, las cámaras digitales, y todos estos sistemas forman parte de estas nuevas tecnologías. Y tienen mucho que ver con el desarrollo militar,
que no viene por el lado del rayo de la muerte, como se previó, digamos, sino fundamentalmente de la parte de sensado, comunicación, guiado. Y por otro lado, la parte que tiene que ver con el rayo de la vida, se podría llamar así, que es la de la salud, la medicina, donde también la revolución. Ahí vamos, digamos, yo creo que ahí se pueden esperar, y esto está ocurriendo, resultados cada vez más interesantes, cada vez más novedosos, porque se está utilizando muchísimo, ya no solo en la parte de cirugía y en la parte de diagnóstico, sino en la parte, por ejemplo, en terapias génicas. Hay, digamos, muchísimos procesos en los cuales interviene directa o indirectamente el láser. Gabriel, no te puedo dejar ir sin preguntarte cómo está la Argentina. ¿Qué desarrollos se producen en el país? En este tipo de... la comunidad que trabaja en este tipo de cosas, en lo que podríamos llamar fotónica y que directa o indirectamente trabaja con láseres, es de unas 200 personas, más o menos. Y hay ¿En todo el país? Sí, en todo el país. Y hay unos... ¿No es poco? Bueno, es relativamente poco. Sí, debería ser más porque este es un campo de, digamos, un campo de conocimiento donde la distancia entre la ciencia básica y el producto tecnológico es muy cortito. Esto es una de las cosas que nos pasa. Pero eso tiene mucho que ver con un aspecto del desarrollo científico en la Argentina, que es que, bueno, hay muy buena ciencia básica, pero todavía falta el puente. Todavía falta el puente, digamos. Pero volviendo a tu pregunta, hay unos 15 laboratorios más o menos importantes que trabajan en este tipo de cosas, y se está dando un proceso muy interesante de justamente de transferencia, del paso de ideas que son papers fundamentalmente a productos tecnológicos concretos. Fíjate que en el concurso Innovar, por ejemplo, digamos, sigue siendo sistemático, varios de los premiados en los últimos años, casi desde que inicia el concurso, han tenido que ver con cosas en las que la fotónica o el láser están presentes. ¿Vos fuiste uno de los premiados? Y nosotros hicimos ¿En el 2007? En el 2007, sí. Gracias por haber venido. Él es el doctor Gabriel Bilmes y hoy aprendimos un poco más del láser. Por lo menos yo aprendí un poco más, espero que ustedes también. Seguimos así en el programa. Se realizó en la ciudad de Chivilcoy la edición número 17 del Congreso Prociencia para docentes y alumnos. El Congreso Prociencia es un encuentro de educación en ciencias para docentes y alumnos, organizado por docentes y alumnos. Juntarse para aprender, para potenciarse, para compartir, para enriquecerse y de alguna manera luego cada uno salir hacia su lugar tratando de llevar una propuesta mejoradora en términos de educación en ciencia. En esta edición, 4.000 personas participaron de las charlas, paneles y talleres gratuitos. El Museo de Arte de Chivilcoy, el Museo Pompeo Boggio, se convierte por una semana en un museo de ciencias. Por otro lado, en el anfiteatro de la ciudad trajimos un grupo de gente que hace una teatralización de experimentos de ciencia sencillos. Nuestra comunidad de alguna manera es la responsable de que exista esta oportunidad y nosotros consideramos que es una buena noticia que existan prociencias porque es una forma de acercar la ciencia y la tecnología a la educación y tratar de colaborar con una mejoría de lo que podemos hacer los docentes en el aula. En instantes, conocemos cuáles son las innovaciones que veremos en los estadios de Sudáfrica 2010. Ya volvemos. Si ves o sabes algo, llama al 911. La seguridad la hacemos entre todos. Policía de la Provincia de Buenos Aires.